Enhorabuena. Salud. Ya estamos en el sector de salud. Envíe usted sus mensajes o sus preguntas. En este momento vamos a hablar de la epilepsia y cuáles son las causas. Hoy está con nosotros el doctor Mario Camargo. Él es neurólogo. Bienvenido, doctor. Buenos días. ¿Cómo está? Muchas gracias. Contento de poder charlar sobre un tema que es de los que más se discrimina en la medicina. ¿Por qué se discrimina? Porque la epilepsia se relaciona con un problema diabólico, con una creencia religiosa. No se olvide que hubo una época, relatado en la Biblia y en la historia humana, que las prendían fuego a la gente con epilepsia, que no los dejaban arrimarse a otra gente porque podía contagiar. O sea, hoy por hoy hay una serie de creencias que tenemos que romperlas, tabúes que tenemos que romperlo. Primero, hay diferentes tipos de epilepsias. Bien. Con diferentes causas, con diferentes pronósticos y diferentes tratamientos. Entonces, ¿qué es la epilepsia? En realidad, es un cortocircuito en el cerebro. Por alguna razón, el cerebro en una zona hace un cortocircuito, como una computadora, como cables que traen corriente eléctrica. Tu mismo teléfono. Exacto, es un cortocircuito. Ese cortocircuito como causa puede ser porque mi mamá tuvo un problema durante el embarazo, o yo tuve un problema durante el parto o la cesárea, o porque cuando niño tuve un trauma de cráneo o una meningitis, o la famosa triquina, ¿verdad? O la gente más grande por una embolia cerebral o por un tumor, ¿verdad? Entonces hay diferentes causas para la epilepsia. Hay algunas epilepsias que tienen un componente hereditario, menos frecuente, pero existe. Entonces, de acuerdo al tipo de epilepsia es el tratamiento que le vamos a hacer. Bien, doctor, ¿cómo reconocemos a una persona que tiene epilepsia? O por ejemplo, me voy a dar como ejemplo, si mi mamá tuvo ataques de epilepsia, no sé si es que mi madre tuvo alguna complicación, por ejemplo, en el embarazo, pero ¿cómo puedo saber si yo voy a ser propensa o me puede dar la epilepsia en algún momento? Tenemos 3 parámetros. El primero es el relato con el médico para saber el tipo de epilepsia. El segundo es el electroencefalograma. Se mide la actividad eléctrica cerebral en el cuero cabelludo y eso nos permite ayuda a determinar cuál es el tipo de epilepsia que tuvo. Y tercero, la resonancia cerebral, que es fotos del cerebro que ya está protocolizado para ver cuál es la causa. Entonces, a partir de esos 3 elementos, la historia clínica, el electroencefalograma y la resonancia, podemos determinar cuál es el tipo de epilepsia. Le quiero contar una anécdota. El otro día fue una niña al consultorio y los padres relataban que había tenido crisis, primera vez en su vida. Nos quedaba la duda si era crisis epilepsia o crisis de nervios, porque a veces las crisis de nervios se parecen mucho a las crisis de epilepsia. La crisis a la niña, a la adolescente, le había dado en un local donde había cámara de seguridad. Fuimos a mirar las cámaras de seguridad. No eran crisis de epilepsia. Al ver, vimos que en realidad se trataban de una crisis de nervio, que el nombre médico es crisis no epiléptica psicogénica. Se parece mucho, es difícil de diferenciarla, pero tuvimos la suerte que esa crisis le dio en un lugar donde había cámara de seguridad, tuvimos acceso al video y pudimos definir una situación clara, contundente, con un tratamiento diferente. Quiero decirle algo, el 70%, o sea, de 100 pacientes con epilepsia, 70 se pueden curar con medicación. Bien. El problema es que tenemos que saber cuál es la causa, cuál es el tipo de epilepsia para saber cuál es el medicamento adecuado para ese paciente. Hay que hacer un correcto diagnóstico. 70% con un correcto diagnóstico y una buena medicación se puede curar o puede dejar de tener crisis. El otros 30, hay
epilepsias que son de muy difícil manejo, y hay otras crisis que se puede hacer cirugía de epilepsia. Wow. Nosotros en Santa Cruz ya hemos hecho cirugía de epilepsia. Los dos primeros se llaman Moisés y Alejandra. Le cuento los nombres y le cuento la historia porque es público, está en el Face, ellos los han publicado. Son dos muchachos de 22 y 23 años que tenían más de 20 crisis al día. Esto fue hace 4 años. Tenían muchas crisis al mes, muchas crisis al día, tomaban entre 10 a 15 pastillas todos los días, seguían teniendo crisis, tenían que vivir acompañados a sus 20 y tantos años, ¿de acuerdo? Se les hizo un diagnóstico adecuado, trajimos profesores del exterior con los médicos de acá, porque eso es lo importante, participaron los médicos, los cirujanos, los anestesiólogos, el equipo de trabajo de acá, se los operó. Iban más de 4 años sin crisis y con poquita medicación, ¿de acuerdo? Lo hemos operado a Zaida, hemos operado a otros pacientes más, a Sofía, ¿verdad? Que son pacientes que tenían diferentes tipos de epilepsia y hoy están sin crisis. Wow. ¿Cuál es el problema? Porque el problema no es solo la epilepsia, sino es el contexto en general. Imagínense que ahora me viene epilepsia a mí. Además es choqueante hasta el mismo ataque, todo, ¿no? Todo es choqueante, es decir, ¿por qué? Porque mis compañeros ya me van a tratar diferente, porque si soy chico mis padres no me van a dejar salir solo, y si me viene una crisis en la escuela, el explicarle a los compañeros. Es más, yo los invito a quien quiera un poquito más de información que busque Video de Juanito. Es un video educativo que hizo la Liga contra la Epilepsia de Chile, que explica cómo puede ser un contexto de un niño que tiene una crisis de epilepsia en una escuela. Es realmente educativo para los padres. Y esto, aprovechando que usted lo menciona, doctor, es importante que quien no tiene epilepsia también, o tal vez no sabe, sepa cómo manejarlo, porque en alguna oportunidad te puede venir o puedes encontrar en la calle que alguien le dé un ataque, que esté solo y necesite de ayuda, de auxilio. ¿Qué debe saber? ¿Cómo debemos nosotros contener a la persona que tiene un ataque? Gracias por decirlo. El sábado en la mañana en el Ventura Mall va a haber charla para público en general sobre epilepsia. Bien. ¿Qué es la epilepsia? ¿Qué debo hacer si veo que mi hijo tiene una crisis de epilepsia? ¿Verdad? ¿Qué debo hacer si veo a alguien en la calle que tiene epilepsia? ¿Cuál es lo correcto? ¿Verdad? ¿Cómo tenemos que evitar que al paciente con epilepsia se discrimine? Hoy, Santa Cruz, todavía hay escuelas que no reciben a algunos niños porque han tenido algún tipo de epilepsia. Wow, qué duro. Hoy en Bolivia hay gente que se queda sin trabajo porque tuvo una crisis. Y eso es por ignorancia. Eso porque la gente no sabe qué es epilepsia. El eslogan, hay una organización que se llama Semana de la Epilepsia en Bolivia, y el eslogan es: el conocer las epilepsias nos hace iguales. ¿De acuerdo? Porque uno le tiene miedo a lo desconocido, uno le tiene miedo a lo que no conoce. Entonces, una vez que lo entiendo, una vez que sé lo que tengo que hacer, le pierdo el miedo. Importantísimo, doctor, este sábado entonces no se pierdan esta charla informativa para que vayamos todos, quienes conocen a un familiar, un amigo con epilepsia, y usted también que no lo tiene probablemente y puede servir de gran ayuda para las personas, para su trabajo, para su día a día, en la calle, esperando el transporte público. Es importante, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por poder dar la información al público. Ya lo saben, entonces con esto cerramos nuestro sector de salud. Hoy estuvimos hablando de la epilepsia. Salud. Enhorabuena.